Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Bienvenidos amigos. Hoy inicia en nuestros estudios el aprendizaje de la lengua quichua, el runa shimi. Runa significa hombre o humano, shimi, lenguaje. Así esta expresión, runa shimi, se traduce al español como lenguaje humano. Runa shimi, lenguaje humano. Esta forma hablada de comunicación es una lengua viva que ha perdurado en el tiempo y quienes quieran formar parte de su fortalecimiento son bienvenidos. Aprendamos. Marta Santillán, nuestra maestra con vasta experiencia en la enseñanza del quichua, será la guía en el aprendizaje del runa shimi. Por hoy la saludamos en español. Marta, bienvenida. ¿Lista para empezar? Yupaychani Sandra, muchas gracias. Lista y gustosa de acompañarles. Existen, Marta, algunas fórmulas muy usadas para el saludo en quichua. La que ocupará nuestra primera lección es Kausanguichu, utilizada sobre todo entre los indígenas amazónicos. Al saludar con esta palabra, ¿qué es lo que se está transmitiendo o preguntando? Literalmente significa vives. Es sorprenderse, admirarse por la vida de su amigo, de su ayllu, de su familiar. Y en otras regiones del país, ¿cuál es el significado de Kausanguichu? Kausanguichu es un sinónimo de ¿cómo estás? Y quien recibe este saludo, Kausanguichu, ¿cómo debe contestar? Si le preguntan Kausanguichu en el sentido de vives, usted tiene que responder Ari Kausajuni, que significa sí, vivo. Si le preguntan Kausanguichu con el significado de ¿cómo estás?, usted debe responder Aliyamikani, que significa estoy bien. Pasemos a la práctica. Repasamos entonces, Marta, nuestros saludos. Así es. Kausanguichu Sandra. Ari Kausajuni. Kausanguichu Sandra. Aliyamikani. Ahora con la traducción. Kausanguichu Sandra. ¿Vives, Sandra? Ari Kausajuni. Sí, vivo. Kausanguichu Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Aliyamikani. Estoy bien. Diálogo. Es tiempo de exponer lo aprendido en la lección de hoy, Sandra. Cómo saludar y cómo contestar el saludo son los conocimientos básicos en quichua que hoy hemos puesto a su disposición. Kausanguichu. Ari Kausajuni. Kausanguichu. Aliyamikani. Kausanguichu. Ari Kausajuni. Kausanguichu. Aliyamikani. En la próxima lección. Para saludar en el día, en la tarde y en la noche se utilizan expresiones diferentes. No falte a nuestras próximas lecciones. Hasta mañana, Marta. Kayakaman, alipunja tacharipangi. Si nos acompaña en nuestras futuras audiciones, pronto entenderá lo que nuestra maestra ha expresado. No falte a la cita de mañana, a la misma hora. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. ¿Qué tal, amigos? En la clase pasada aprendimos a saludar y contestar el saludo en quichua. ¿Lo recuerdan? Les refrescamos la memoria y para quienes no estuvieron con nosotros, pongan mucha atención. Kausanguichu. Ari Kausajuni. Kausanguichu. Aliyamikani. Ahora con la traducción. Kausanguichu Sandra. ¿Vives, Sandra? Ari Kausajunimi. Sí,
Vivo. Kausangichu, Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Aliyamikani. Estoy bien. Aprendamos. Como ya lo escucharon, nuestra especialista en la lengua de los ancestros, Marta Santillán, está ya con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy, Marta? Kausangichu. Ari kausajuni aliyamikani. Hoy aprenderemos a despedirnos. ¿Y cuál es la fórmula? Hay muchas formas de despedirse, pero ahora nos enfocaremos en el kayakaman. ¿Qué significa kayakaman? Significa hasta mañana. Usted puede aplicar el kaman a otras palabras. Por ejemplo, lunes kaman, martes kaman, miércoles kaman o ashata kashkaman. Pero hoy vamos a enfocarnos, como ya lo habías anticipado, en el kayakaman, porque vamos a ir de a poco en el aprendizaje de la lengua de nuestros ancestros. ¿Y cómo contestamos a este tipo de despedida, Marta? Usted puede decir kayakaman o de acuerdo a cómo se despida la otra persona. Bueno, vamos a utilizar, como ya lo habíamos indicado, únicamente el kayakaman. Pasemos a la práctica. Kayakaman, Sandra. Hasta mañana, Sandra. Kayakaman, Marta. Hasta mañana, Marta. Kayakaman, Sandra. Hasta mañana, Sandra. Kayakaman, Marta. Hasta mañana, Marta. Diálogo. ¿Qué aprendimos hoy, Sandra? Ahora ya sabemos cómo despedirnos. Así es. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. En la próxima lección. Aún no hemos agotado las expresiones de salud y despedida en estas lecciones del Runa Shimi. Esté pendiente de nuestras próximas entregas. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandra. Los esperamos, amigos. Tierra, Alpa. hombres, Runakuna. hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Bienvenidos, amigos, ya estamos con ustedes, Marta Santillán y Sandra Martínez, para avanzar en el aprendizaje del quichua, Runa Shimi o lenguaje humano. En la clase anterior aprendimos a despedirnos. ¿Lo recordamos? Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. Ahora con la traducción. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. Aprendamos. Kausangichu, Marta. Aliya kausajuni, Sandrita kikinga. Hayiyami Kani. Dar los buenos días no solamente es una muestra de cortesía, tiene una carga afectiva especial y nos acerca a las personas a las que ofrecemos el saludo. Los buenos días nos pueden abrir muchas puertas para empezar la jornada. Alipunya es la traducción literal y se usa para decir buenos días. ¿En qué regiones del país? ¿En todas? A nivel de la Sierra Centro mucho más. ¿Y cómo contestamos este saludo, Marta? Alipunya es la respuesta también. Excelente, ya sabemos cómo saludar y cómo contestar. Pasemos a la práctica. Alipunya, Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya, Marta. Buenos días, Marta. Alipunya, Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya, Marta. Buenos días, Marta. Alipunya, Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya, Marta. Buenos días, Marta. Diálogo. Ya sabemos dar los buenos días. Procedamos. Alipunya, Sandra.
Alipunya Marta. Alipunya Sandra. Alipunya Marta. Alipunya Sandra. Alipunya Marta. En la próxima lección. Para saludar en la tarde se utilizan otras palabras. Le contaremos en nuestra próxima clase. Kayakaman Marta. Kayakaman Sandrita. Gracias por su sintonía, amigos. Tierra, Alpa. hombres, Runakuna. hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. El runa shimi o lenguaje humano nos da diversas alternativas para ofrecer un saludo. En nuestro anterior encuentro conocimos cómo saludar en la mañana. Refresquemos la memoria. Alipunya Sandra. Alipunya Marta. Alipunya Sandra. Alipunya Marta. Ahora con la traducción. Alipunya Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya Marta. Buenos días, Marta. Aprendamos. Kausangichu Marta. Aliyamikani Sandra Kikinga. Aliyamikani. En la tarde, como cambia la luz del sol, cambian las palabras para acercarnos a las personas con el saludo. Alichishi significa buenas tardes y es la fórmula para saludar a partir del mediodía. Y a la hora de contestar, ¿qué debemos decir? Alichishi es la contestación. Quien recibe este saludo debe contestar Alichishi. Pasemos a la práctica. Alichishi Sandra. Buenas tardes, Sandra. Alichishi Marta. Buenas tardes, Marta. Alichishi Sandra. Buenas tardes, Sandra. Alichishi Marta. Buenas tardes, Marta. Diálogo. ¿Cuáles son las nuevas palabras de hoy? Las que nos aproximan a las otras personas con el saludo en horas de la tarde. Alichishi Sandra. Alichishi Marta. Alichishi Sandra. Alichishi Marta. Alichishi Sandra. Alichishi Marta. En la próxima lección. Durante la noche el saludo es diferente. Esté pendiente de nuestra próxima lección. Kayakaman Marta. Kayakaman Sandrita. Decídase y aprenda con nosotros el quichua, runa shimi o lenguaje humano. Tierra, Alpa. hombres, Runakuna. hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Historia, Ñukanchi kawsaymanta. palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Hola amigos, es tiempo de recordar nuestra anterior lección en la que aprendimos a saludar en horas de la tarde. Para algunos de ustedes será tan solo un repaso, para otros palabras totalmente nuevas. De modo que pongamos mucha atención. Alichishi Sandra. Alichishi Marta. Alichishi Sandra. Alichishi Marta. Ahora con la traducción. Alichishi Sandra. Buenas tardes, Sandra. Alichishi Marta. Buenas tardes, Marta. Aprendamos. Kausangichu Marta. Kausajuni, Aliyamikani Sandrita. Cuando llega la noche, el saludo en runa shimi o lenguaje humano cambia, tal como sucede en español. Efectivamente, y la fórmula es alituta. Al recibir este saludo, ¿cómo podemos ser recíprocos, Marta? Quien recibe este saludo debe contestar alituta.
Pasemos a la práctica. Alituta, Marta. Buenas noches, Marta. Alituta, Sandra. Buenas noches, Sandra. Alituta, Marta. Buenas noches, Marta. Alituta, Sandra. Buenas noches, Sandra. Diálogo. ¿Qué aprendimos hoy? La salutación que en horas de la noche se efectúa en quichua. Alituta, Marta. Alituta, Sandra. Alituta, Marta. Alituta, Sandra. Alituta, Marta. Alituta, Sandra. En la próxima lección. Otras formas de despedirnos es lo que aprenderemos en la próxima entrega. Esperamos que nos acompañen. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandra. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun.